Buenas tardes. Vamos a ver un temita de teoría, que sería la evolución que tuvo el manual de capacidad de la versión 1985 a la versión actual. Esta es la versión actual, versión 2010, en donde este que vamos a ver es un PowerPoint, por eso lo pongo, del ingeniero Felicia, de un curso que él da en la Universidad Nacional de Rosario como un curso de formación de posgrado. Maestría en ingeniería vial. Ahí está el título, el que le dan a ustedes. Esta maestría es muy linda, la pueden hacer cualquiera. Lo que pide la Universidad de Rosario es ir haciendo las materias, que son materias tipo maestría, que se dan ahora en forma virtual, y ustedes van pagando cada materia. Si están dentro de la carrera es más barato, y antiguamente pedían un trabajo final y ahora están pidiendo que aprueben las materias con una tipo tesina y vayan preparando ya el trabajo final, en donde el trabajo final generalmente viene sobre algo de lo que estamos viendo. Como esta es una de las materias, que sería la parte de manual de capacidad versión 2010 de caminos, bueno, es lo que vamos a ver hoy. La versión nueva, la más nueva que hay del manual de capacidad en caminos rurales de 2 carriles. ¿Qué podemos decir antes de empezar? Que es dentro de los capítulos del manual de capacidad lo que más se modificó. Es lo que más ha tenido o ha experimentado modificaciones del manual de capacidad es la versión que vamos a ver ahora de lo que sería un camino rural de 2 carriles o cómo lo encara el manual de capacidad al estudio de los caminos rurales de 2 carriles. Bueno, yo se los di rápido en la clase anterior, que es la clase de teoría, en donde nosotros le comentábamos a ustedes, era qué es lo que era o qué es lo que el gran cambio que tuvo el manual de capacidad desde el punto de vista de, y buscando una carpetita para poder ir jugando con ustedes mientras estoy escribiendo. ¿Qué es lo que decía el manual de capacidad? Que antes nosotros hablábamos de 2800, y hay un gran error que tienen muchos los chicos, se equivocan con las unidades. La capacidad ideal es 2800 automóviles en la hora. Y muchos me ponen vehículos. No, es un error, son automóviles en la hora. ¿Qué dijo este manual de capacidad? Primero que nada, no vamos a tomarlo en forma general en ambos sentidos, sino que lo vamos a estudiar por sentido de circulación. Y lo que dice el manual de capacidad es que el número máximo que se ha encontrado es de 1700. Vamos a empezar a rayar un poco, total, no pasa nada con ustedes. ¿Ya? 1700 automóviles por hora por sentido. Y que excepcionalmente se puede llegar a la cifra de 3200, sabiendo que en lugares muy puntuales y muy acotados se puede dar el valor de la suma de los 1700, que sería 3400 automóviles por hora en ambos sentidos. Entonces, el gran cambio que hace el manual de capacidad es, primero que nada, se lo estudia por sentido de circulación. Y el segundo gran problema que encara este manual de capacidad es que abre la jugada, y ya no hablamos de tramo general, tramo terreno llano, durado montañoso, pendiente específica, sino que empieza a disgregar el estudio del camino rural de 2 carriles y empieza a hablar de lo que ellos llaman caminos rurales de 2 carriles clase, clase 1, clase 2 o clase 3. Esto es nuevo, totalmente nuevo. ¿Qué es lo que son los caminos rurales clase 1? El concepto es, tienen que tener la idea en la cabecita, es en donde el usuario experimenta libertad, y lo más importante en esta ruta o en este tipo de camino rural, uno puede ir a la velocidad máxima, reglamentaria siempre, en el sentido de que no hay restricción a andar a la máxima velocidad reglamentaria. Entonces dice, son caminos en los cuales los usuarios esperan desarrollar velocidades altas. ¿Qué son eso?
rutas interurbanas, tramos de rutas nacionales o provinciales troncales. ¿Qué significa para nosotros? La Ruta Nacional 11, entre la ciudad de Resistencia y Reconquista. La Ruta Nacional 11, entre Resistencia Formosa. La 16, entre Resistencia Saspeña. Son rutas troncales. Bueno, el clase 1 en general corresponde a rutas nacionales troncales. Los correntinos, bueno, la Ruta Nacional 12, desde Corrientes hasta Posada, desde Corrientes hasta Goya, desde Corrientes, bueno, desde Mercedes Corrientes a Paso Los Libres, desde Mercedes a Curuzupatiá, de Paso Los Libres a Santo Tomé por la 14, etcétera. O sea, en donde en general no hay ninguna restricción desde el punto de vista legal a que ustedes anden a la máxima velocidad reglamentaria. No quiere decir que ustedes anden a lo que le da el auto, ojo al piojo, a la máxima velocidad reglamentaria. No hay restricción porque el usuario quiere ir rápido. Ese sería el concepto. Esa es la clase 1. Entre nosotros lo más fácil de interpretar es rutas troncales. Después aparece el clase 2. Miren lo que es clase 2. Si ustedes lo reciben, acá, voy para atrás enseguida, voy para atrás antes que se me apune acá. Son esencialmente rutas donde el usuario no quiere ir a alta velocidad. Vías 1. Son rutas eminentemente turísticas. Son rutas en donde el usuario no quiere andar rápido, porque el usuario lo que quiere es apreciar el entorno, disfrutar de la naturaleza, el acceso a Parque Nacional Iguazú, la ruta de los 7 lagos, allá en la zona de Bariloche. Desde Bariloche para el Bolsón, la ruta nacional 40, en donde uno va disfrutando de la naturaleza. En general, son caminos en los cuales el usuario no necesariamente espera desarrollar alta velocidad, sino que el usuario está disfrutando del entorno. Lo más importante en una ruta clase 2 no es la velocidad, es disfrutar de la ruta turística. Y el clase 3 es la ruta que une o que en la cual yo puedo estar uniendo clase 2 con clase 1, o son rutas en donde hay una restricción de velocidad que puede dar dada esencialmente por un gran desarrollo urbanístico. En donde hay un gran desarrollo urbanístico, yo ya no tengo velocidad máxima, sino lo que yo estoy teniendo es velocidad restringida de circulación. Entre nosotros, voy por la ruta 11 y aparece la ciudad de Las Toscas, en Santa Fe, y ustedes tienen que andar despacio porque están pasando por una zona urbana. Entonces, fíjense lo que dice clase 3. Es una versión nueva, dice. Camino que conecta áreas moderadamente desarrolladas, sectores de camino clase 1 o clase 2, que pasan por pueblos o áreas recreativas desarrolladas. Estos tramos, generalmente, y el concepto, van acompañados de reducción límite de velocidad que reflejan un mayor nivel de actividad. Entre nosotros, 3 clases. Clase 1, en donde el usuario quiere experimentar velocidad. Quiero andar rápido porque son rutas troncales. Clase 2 es eminentemente turística. Yo no voy a desarrollar velocidad, sino lo que yo quiero es disfrutar del entorno. Y clase 3, una ruta que pasa por una zona con una gran actividad desarrollada desde el punto de vista de urbanización y en donde sí existe en este tipo una restricción manifiesta de la velocidad. Entre nosotros, los americanos, ¿qué hicieron? Abrieron la jugada y empezaron a estudiar más finito el problema. ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces, teniendo las clase 1, clase 2, clase 3, ¿cuál sería lo más importante de esto? Que hay una restricción de velocidad dada por el desarrollo urbanístico. ¿Cuáles serían los parámetros que van a definir el nivel de servicio de cada clase? Clase 1, alta velocidad. Clase 2, ruta turística. Clase 3, una ruta que pasa por zona de desarrollo urbanístico. Clase 1,
donde tenemos rutas nacionales, para el ejemplo más típico, ya vimos el concepto, pero vamos a ver que acá me modifica todo el cálculo. Dice la teoría, porcentaje de tiempo de viaje sin posibilidad de sobrepaso. ¿Qué es esto? Ya lo vimos con ustedes. La imposibilidad que experimenta el usuario de poder sobrepasar a otro vehículo, generalmente más lento, porque casualmente tenemos tránsito del otro sentido y en un camino rural de 2 carriles, la maniobra de sobrepaso se efectúa violando, no violando, sino invadiendo el carril de circulación contrario. Entonces, un parámetro que define el nivel de servicio en un clase 1 es el porcentaje de tiempo sin posibilidad de sobrepaso. ¿Cuál sería el segundo? Si dijimos que el concepto de clase 1 de la velocidad es la velocidad promedio de viaje. O sea, yo tengo que calcular el porcentaje de tiempo sin sobrepaso y tengo que calcular una cierta velocidad promedio. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Clase 2. Como en clase 2 no hay velocidad, porque el concepto de velocidad es ruta turística, no entra el parámetro velocidad, lo más importante que va a definir el nivel de servicio en un camino rural de 2 carriles clase 2 va a ser porcentaje de tiempo de viaje sin posibilidad de sobrepaso. Veo acá la fricción que genera el tránsito para poder efectuar el sobrepaso. Cuanto más tránsito haya, el nivel de servicio va a ser cada vez peor. Y el tercero, que era una ruta en donde yo estoy trabajando, en donde hay una cierta restricción de velocidad por desarrollo urbanístico, esencialmente, pues pueden ser tramos de ruta que unen clase 1 con clase 2, va a ser, ya lo vimos usted, velocidad en flujo libre, pero acá me dice qué porcentaje del tránsito va a esa velocidad en flujo libre. Y este es el cálculo más particular que tiene el sistema. Es una función bastante rara. La vamos a estudiar, no se preocupen, la vamos a ver. Por lo tanto, estos 3 parámetros, velocidad promedio de viaje, velocidad, porcentaje de tiempo de mora y porcentaje de velocidad en flujo libre, van a ser los parámetros que van a definir el nivel de servicio para las distintas clases, clase 1, clase 2, clase 3. Son preguntas de coloquio, así que no se preocupen. Léanlo porque hace a la idea. La pregunta es, bueno, ingeniero, ¿y cómo calculamos esto? Bueno, ahí se empieza a embarrar un poco la metodología, porque la metodología va a ser, empieza a jugar el manual de capacidad para los cálculos de los distintos volúmenes horario equivalentes. Si es para porcentaje de tiempo sin sobrepaso, si es para velocidad promedio de viaje, va a ver que ustedes van a calcular el volumen horario equivalente de distintas maneras. Vamos estudiando. ¿Qué dice la teoría? Vamos de vuelta, sigamos avanzando. Dice la teoría, ¿qué tramo de estudio puedo hacer? Tramo general, terreno llano u ondulado. Fíjense en lo que dice, es lo mismo que lo que ya hemos visto en autopista nuevo. Ya no hablo de terreno montañoso. Terreno montañoso es pendiente específica. O sea, en el manual de capacidad versión 2010, yo no hablo de terreno montañoso. Terreno montañoso se lo considera como pendiente específica. Pendiente específica. Y tramos con carriles de sobrepaso o de ascenso para camiones. Se puede hacer en un camino rural de 2 carriles, versión 2010, lo que ustedes hicieron como una trocha adicional y ver qué pasa desde el punto de vista del confort del usuario si pongo una tercera trocha. Se lo estudia, o sea, se puede estudiar. ¿Qué dice? Vamos para atrás. Los tramos montañosos y cualquier pendiente del 3% o más y al menos 1 kilómetro de longitud debe analizarse como pendiente específica. 3% o más. ¿Se acuerdan? La autopista era 3 y 400 metros.
Acá habla de por lo menos 1 kilómetro, pero el concepto es, aparece una pendiente I mayor al 3% y hay que estudiarlo como pendiente específica. Sí o sí, no me queda otra. O sea, hay que estudiar el concepto de terreno llano u ondulado, pendiente específica, y se puede ver el carril auxiliar para el tránsito de camiones, a ver cómo se comporta el sistema desde el punto de vista de la capacidad. ¿Qué dijimos nosotros? Hemos dicho de que el sistema o el manual de capacidad decía que lo primero que yo tengo que calcular es, independientemente de donde estoy parado, es la velocidad por medio de viaje. ¿Por qué, ingeniero? Porque era uno de los parámetros para definir el manual, el nivel de servicio, ya sea para un camino categoría 1, clase 1. Entonces decía, este análisis se aplica únicamente a la clase 1, pero ¿y por qué aparece clase 3, ingeniero, acá? Si usted no me habló de velocidad promedio, pero sí le dije porcentaje de viaje en velocidad en flujo libre. Si yo tengo la velocidad en flujo libre, me está queriendo decir que yo necesito en clase 3 la velocidad promedio para después hacer el cálculo de matemático, que ya vamos a ver cómo, para el cálculo del porcentaje de velocidad en flujo libre, del tiempo que yo circulo en flujo libre. Entonces, la velocidad promedio entra para clase 1 y clase 3, dado que en clase 2 no es importante la velocidad promedio, sino lo que me interesaba era el porcentaje de tiempo de demora sin efectuar sobrepaso. Entonces, velocidad promedio de viaje. Vamos a estudiarlo. Yo tengo que calcular un volumen horario equivalente. Bueno, me dice la teoría que este cálculo es necesario para clase 1 y clase 3. Fantástico. Comprende 3 etapas. Fíjense lo que me dice la teoría. Lo primero que tengo que hacer para este manual de capacidad, para el cálculo de la velocidad promedio de viaje, clase 1 o clase 3, es transformar el volumen que me está demandando en un volumen horario equivalente. Pero fíjense cómo dice la teoría. Volumen equivalente para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Y otra cosita, dice la teoría, por sentido de estudio. O sea, el cálculo de la velocidad promedio de viaje siempre va a tener que ser por sentido de circulación. ¿Qué otro cálculo? Determinación de la velocidad en flujo libre. Necesito determinar velocidad en flujo libre. Y por último, vamos a hacer el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Son 3 parámetros, 3 cálculos. Primero, transformo mi volumen en un volumen horario equivalente. Segundo, determino la velocidad en flujo libre. Y por último, determino cuál es la velocidad promedio de viaje. Y sería un parámetro a tener en cuenta para el nivel de servicio para una clase 1 y en clase 3, si yo conozco la velocidad en flujo libre y conozco la velocidad promedio de viaje, yo puedo determinar el porcentaje de velocidad en flujo libre. Por lo tanto, ya hice mi cálculo para clase 3. Me está faltando datos para la clase 2 y para la clase 1. Bueno, ¿entienden dónde estamos parados? Esto hay que razonarlo despacito, porque si no, un solo embolillé. Vamos. Vamos al cálculo, dice la teoría. Si yo tengo que calcular, lo primero que tengo que hacer es transformar el volumen de los vehículos en un volumen horario equivalente. O sea, determinación del volumen equivalente para el cálculo de velocidad promedio de viaje. Y aparece una fórmula que ustedes la tienen recontra estudiada. Vamos a hacer un ente porque la marqué. ¿Qué es lo que es esta fórmula? Es la fórmula que ustedes ya vieron. Yo tengo que transformar el volumen que está demandando por carril o por sentido de circulación, lo tengo que mayorar para tratar de obtener un valor que sea el volumen horario equivalente. ¿Cómo lo mayora para la versión 2010? Primero por el factor de la pico. Factor de la pico ustedes ya lo vieron, de la alteración de la hora, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar lo que lo cuenta ahora el ingeniero Felicia. Pero aparecen 2 factores nuevos metidos en la formulita.
FP para el cálculo de la velocidad promedio de viaje y FVP para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. FP, factor dependiente para el cálculo de la velocidad promedio de viaje y FVP, factor de vehículos pesados para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Esta fórmula es lo más importante, ustedes pueden decir, para poder interpretar bien esta teoría. Si no tengo clara esta fórmula, no van a mezclar. Y fíjense otra cosa, para identificarla, el ingeniero Felicia dijo, si yo estoy haciendo el cálculo de la velocidad promedio de viaje, tienen que anotar eso. Es el volumen de servicio para el cálculo de la velocidad promedio de viaje, por el factor de a pico, ya lo vimos, para un factor dependiente para el cálculo de la velocidad promedio de viaje y un factor que tiene en cuenta la presencia de vehículo pesado para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Pregunta de coloquio. ¿Los factores de ajuste del volumen equivalente son siempre iguales? No, dependen de lo que estoy calculando para velocidad promedio de viaje o para porcentaje de tiempo de demora o porcentaje de tiempo sin efectuar sobrepaso. Vamos a ver eso, ¿no? Tranquilo, no se pongan nerviosos. Le estoy tirando los tics de las preguntas de coloquio. Factor de a pico, no lo paso de largo, ya he recontra estudiado, es tratar de mayorar a las peores condiciones las 15 minutos más cargadas dentro de la hora pico de diseño. Tránsito, ya estamos recontra visto esto. Fíjense el factor dependiente. Factor dependiente me dice, es un factor que va a ajustar por efecto de la pendiente para el cálculo del volumen horario equivalente para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Tiene en cuenta el efecto del terreno, sola velocidad de viaje y del porcentaje de tiempo sin sobrepaso, aun cuando no se registre en la presencia de vehículo pesado. ¿Cómo se lo hace? Fácil. El volumen de demanda es el factor en el sentido de estudio. Y entro, factor de ajuste llano y pendiente específica descendente o terreno ondulado. ¿Qué es lo lindo que podemos encontrar acá? Para llano no pasa nada, es 1. Pero para ondulado van a ver que si el volumen de tránsito es pequeño, la presencia de un camión molesta mucho. Me lo va a mayorar el volumen horario equivalente. Pero a medida que el tránsito va creciendo, la mayoración es pequeña. ¿Por qué? Porque la incidencia del tránsito pesado es mucho más manifiesto cuando hay una cierta circulación libre. A medida que empiezan a aparecer camiones, obviamente tengo tránsito en el otro sentido y efectuar la maniobra de sobrepaso no lo puedo hacer, por lo tanto, ese volumen no se lo mayora tanto, porque no molesta tanto. Ese sería el concepto para razonar. Porque fíjense que esto entra en forma como denominador. O sea, si acá yo tengo 1, el volumen horario equivalente para el cálculo de la velocidad promedio de viaje, no pasó nada. Pero si este valor FP es menor que 1, lo que me está haciendo es me está incrementando ese volumen horario equivalente. ¿Me entienden lo que estoy queriendo decir? Sí, fácil, ¿eh? Ya son casi ingenieros ustedes, así que no pasa nada. Factor de ajuste por pendiente. Miren cómo entran. Es para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Es un factor de ajuste para el cálculo de la presencia de pendiente si estoy trabajando pendiente específica. O sea, ¿qué vimos nosotros? Este terreno llano, ondulado o tramo descendiente. Y si tengo pendiente específica, bueno, la tabla me dice, entro, primero que nada con el valor de pendiente, fíjense, mayor o igual a 3 y 400 metros, autopista. Mayor o igual a 3, 400 metros, autopista. El tipo me está tomando como si fuese una pendiente específica. Y entro el rango de volumen en la dirección estudiada. Entro con la pendiente, el rango de volumen en la dirección estudiada y tengo el factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado
en pendiente para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. ¿Qué estamos encontrando acá entre nosotros, Rando? Cuanto el volumen es chiquitito, tu factor tiene incidencia y mayora. Pero a medida que tu volumen empieza a crecer, ese factor es más chiquitito y tiende a ser 1. Lo mismo que vimos con el anterior. Cuando tu tránsito es pequeño, la presencia de un camión para el cálculo de velocidad promedio de viaje, hay que mayorar el volumen por la presencia del mismo. Pero a medida que el tránsito va creciendo, la presencia del camión me imposibilita la efectuar la maniobra de sobrepaso y el volumen no lo voy a mayorar y vaya a ser numerito cercano a 1 o menos 1 por acá, menor que 1. Pero no estoy hablando algo incongruente si uno se pone a razonar. Yo tendría que mayorar más cuanto más chiquito sea el porcentaje de camiones. No, lo hacen al revés. Cuando el camión es poco, sí te molesta el camión y mayor el volumen. Pero si el camión no, tiene mucho tránsito, el efecto del camión se pierde y se disipa. Ustedes pueden preguntar por qué, ingeniero, esto así. Y el manual de capacidad. Son las grandes dudas que deja esta nueva versión del manual de capacidad que vamos tirando como tics. Todavía no llegamos a lo más engorroso. Ya vamos a ver lo más engorroso de este nuevo manual de capacidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con este cálculo? Hasta ahora, me vengo para atrás, FPVPB, factor de ajuste por pendiente para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Y hemos visto para terreno llano u ondulado, o pendiente específica descendente, o pendiente específica ascendente. ¿Entienden dónde estamos parados? Sí, más vale, cacho. Acá. ¿Qué me está faltando a mí? Me estaría faltando acá. Este factor de ajuste o la presencia de vehículo pesado para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. FBP, VPV, factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Bueno, este viene acá. Si ustedes van a la formulita recontra conocida por ustedes, es la misma fórmula que estamos trabajando. Porcentaje de camión equivalente de camiones menos 1, porcentaje de recreacionales equivalente a recreacionales menos 1. Esta fórmula. Equivalente de camiones, equivalente recreacionales, porcentaje de camiones en decimal, porcentaje recreacionales en decimal. Eso es recontra conocido. Vamos a ver cómo salen los equivalentes, ya sea equivalente, acá, equivalente de camiones o equivalente de recreacionales. Y es lo mismo que en el caso anterior. Fíjense, tengo equivalente de camiones o recreacionales para terreno llano, pendiente descendente o terreno ondulado. Y miren de vuelta la locura. Cuando el volumen es bajo, este factor es grande. Pero el volumen es alto, el factor tiende a ser más chiquito. Matemáticamente, si yo tuviese terreno llano u ondulado, conociendo lo equivalente, yo puedo sacar que el factor de ajuste para volumen horario equivalente para el cálculo de la velocidad promedio de viaje, usando estos coeficientes. Ingeniero, ¿y si tengo pendiente específica? Vamos a mirarlo. Para el cálculo de pendiente específica, de vuelta, ¿qué necesito conocer? La pendiente, necesito conocer la longitud y el rango de volumen en la dirección estudiada. Volumen pequeñito, volumen alto. ¿Y cómo es el factor? Cuando el volumen pequeñito, tu número es chiquitito. Cuando el volumen es alto, tu numerito tiende a ser 1. Y acá empiezan a aparecer números más lógicos del equivalente de camiones. Cuando una pendiente, por ejemplo, del 4, 4,5, y tengo volumen, qué sé yo,
poco volumen, fíjense. Un camión me está representando, un camión, 15 automóviles. Un camión, 15 camiones. Usted me dice, ingeniero, una locura. Bueno, en la Argentina se hizo matemática para la variación 1985 y se encontraron valores de equivalencia de camión que llegan a 35 valores. O sea, un camión representaba 35 automóviles. Mediciones hechas en la Argentina. Esta tabla pertenece a quién? Manual de Capacidad de Norteamérica. Bueno, aparece lo mismo para recreacionales en pendiente específica. Ingeniero, ¿y si tengo pendiente específica descendente? Ah, te tutará. Mira cómo es la fórmula. El factor de ajuste para el cálculo de la velocidad promedio de viaje de la presencia de vehículo pesado en pendiente descendente, porque la pendiente en el sentido de estudio puede ser en un sentido positiva y después cuando bajo, esta pendiente es negativa, descendente, pero es una pendiente específica, porque esta pendiente tiene que ser mayor al 3%, la longitud mayor a 400 metros, es una pendiente específica descendente. Bueno, ¿cómo hacemos, ingeniero, si tengo una pendiente específica descendente? El calculito ya no es tan simple. El cálculo del factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado para el cálculo de la velocidad promedio de viaje es una expresión matemática un poquito más complicada. Aparece E sub C y E sub R, eso están acá. E sub C son los equivalentes para camiones o recreacionales, categoría de terreno llano. Fantástico. Pero aparece PC y PR es la proporción de camiones, porcentaje de camiones y porcentaje recreacionales en el sentido descendente, expresado en decimal. Pero aparece una expresión matemática acá adelante, esta. Esperen que borro esto, no sé lo que hice. Acá. Aparece PCML, SML. Automóviles equivalentes para camiones que circulan a marcha lenta en la tabla 7. Me está queriendo decir que si yo estoy en rampa descendente, el camión, este camioncito que viene acá, que trae su acoplado, este camión no viene a una velocidad libre, sino que este camión va frenando por una cuestión de seguridad. Y si frena, este camión que viene lento hay que considerarlo para el cálculo del factor de la velocidad, presencia de vehículo pesado para el cálculo de velocidad por medio de viaje. Y dice que es automóvil equivalente para camiones que circulan a marcha lenta, va a salir de una tabla. Y después dice PCML, proporción de camiones que circulan en marcha lenta con respecto al total de camiones en la corriente vehicular. ¿Qué estamos viendo acá entre nosotros? Que hay estudiado con más detalle en pendientes descendentes de cómo es el sistema de trabajo de los camiones en pendiente específica descendente. O sea, no es como lo que vemos en Misiones, más que nada lo que hemos visto en Misiones. En pendiente, los muchachos sueltan la caja y van a la velocidad que puede. Entonces usted tiene camiones que en pendiente van a 150, 160 kilómetros por hora. ¿Cuál es el gran problema? Cuando hay una curva, le falla los frenos, no le entra el cambio y tumban. Usted me dicen, ingeniero, nunca pasa. Emisiones mínimo pasan 1 o 2 veces por mes, mínimo. Y se destrozan los camiones. Ahora se pasó hace no más de 2 semanas en la zona del Cuñapirú, kilómetro 1452 entre Puerto Rico y Janina América. Bueno, ellos estudiaron eso y consideran la presencia de camiones circulando a baja velocidad en pendiente descendente. ¿Cómo hacen eso entonces? Bueno, fácil. Fíjense,
diferencia de velocidad, flujo libre y de los camiones circulando lento. Hay que estudiar a qué velocidad va el camión circulando en descenso a baja velocidad. Y si no dispongo de la proporción de camiones que circulan a marcha lenta, se puede estimar como el valor, como la proporción de camiones con acoplado y remolque. ¿Qué sería esto? Camión con acoplado y semirremolque, el camión pesado sobre el total de camiones en la pendiente o en el sentido estudiado. O sea, no tengo esa idea. Y bueno, me voy a misión y miro en pendiente descendente qué proporción de camiones con esta configuración, camión con acoplado 1, 1, 1, 2 o semirremolque 1, 2, 3, hay dentro del flujo de los camiones. Y con eso determino la cantidad de camiones pesados circulando. Esa sería la proporción. Y tengo que determinar la diferencia de velocidad entre un camión flujo libre y un camión. Flujo libre sería en rampa descendente la velocidad máxima, 110. Che, ¿cuánto es la diferencia? Menor o igual a 24, más de 32, 40, etcétera, etcétera. Y el volumen de demanda que tengo en el sentido estudiado, ese volumen total. Y fíjense, si el camión es poco, es poquito el camión, la presencia o la presencia del mismo tiene mucho peso. Pero a medida que voy aumentando el volumen, la presencia de un camión en marcha descendente, de vuelta, no molesta tanto, porque no puedo efectuar el sobrepaso. Bueno, ¿qué hemos calculado hasta acá? Fíjense todo lo que hemos hablado de teoría. Es para calcular el volumen horario equivalente para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Hemos hallado esto. Hemos transformado el volumen de demanda en un volumen horario equivalente. Pero todavía no me sirve de nada, porque eso no sirve de nada, porque lo que yo necesito conocer es la velocidad promedio de viaje. Bueno, y acá entra el jueguito. Tenemos que determinar la velocidad en flujo libre. Es lo mismo que en multicarriles. Fíjense lo que dice la teoría. La velocidad flujo libre es la velocidad teórica del tránsito en dicho tramo cuando la densidad tiende a cero. ¿Qué es esto? Multicarril. Lo que hemos visto en multicarril. Medición en campaña. Si yo hago la medición en campaña, ok, mido en campaña la velocidad que van los muchachos cuando el volumen es pequeño, espectacular, tengo una estación permanente, busco un horario que no sea horario pico y esa velocidad con la cual pasan los vehículos me lo da las estaciones permanentes, la Dirección Nacional de Vialidad, busco que no sea horario pico, tengo la medición directa en campaña. No tengo la medición directa en campaña, o sea, si yo la mido en campaña, fíjense lo que dice la teoría, no es necesario realizar ajustes posteriores a la velocidad en flujo libre. El estudio de velocidad debe realizarse en una ubicación representativa dentro del tramo que está siendo evaluado. Por eso, si yo tengo una estación permanente en este tramo, pipí, cucú, no lo tengo. Bueno, puedo medir la velocidad por un volumen alto de flujo. Hice la medición, pero el volumen de tránsito era interesante. Mayor a 200 automóviles hora en ambos sentidos. A la velocidad medida la tengo que corregir. La velocidad en flujo libre estimada va a ser igual a la medida en campaña para un volumen alto y la tengo que corregir por una expresión matemática. El volumen medio dividido un factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Como estos son lo que hemos visto, yo puedo matemáticamente, si me dicen a mí que tengo una velocidad medida, por ejemplo, para 700 vehículos en ambos sentidos, esa velocidad medida en flujo libre no me sirve. Tengo que calcular la velocidad real en flujo libre, que va a ser la velocidad media más 0,0125 de ese volumen medio de tránsito en ambos sentidos, dividido un factor que tiene en cuenta la presencia de vehículos pesados para el cálculo de velocidad promedio de viaje. Bueno, si no tengo nada de eso, bueno, es lo mismo que en multicarriles, se lo puedo hacer por fórmula.
en donde vamos a tener la velocidad en flujo libre va a ser igual a la velocidad en flujo libre para condiciones ideales, base, velocidad directriz, un factor que tiene en cuenta el valor de ancho de carril y banquina y un factor nuevo para caminos rurales de 2 carriles que le llaman factor de ajuste por densidad de punto de acceso. Entre nosotros, ¿esto es nuevo o no es nuevo? Sí, pues, esto es nuevo porque los puntos de acceso en camino rural de 2 carriles no lo teníamos en la versión anterior. Y acá aparece, para versión 2010, ya empiezan a considerar la densificación desde el punto de vista de asentamiento que tiene el tramo estudiado por la cantidad de puntos de acceso. Y en función de los puntos de acceso, yo puedo disminuir la velocidad en flujo libre ideal, ya sea por un factor que tiene en cuenta el ancho de calzada y banquina y el número de acceso, factor de ajuste por número de puntos de entrada o acceso a un camino rural de 2 carriles. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto último es totalmente nuevo. Fíjense que dice valores interpolar, qué sé yo, pero más o menos estamos de vuelta. 0, 0. 6 se reduce en 4 kilómetros. 13, 1 cada 70 metros, 8 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, fíjense, recién con esto puedo calcular el cálculo de la velocidad promedio de viaje. ¿Qué es lo que me interesa, chamigo? A mí lo que me interesa es velocidad promedio de viaje. Miren cómo sale. Velocidad promedio de viaje va a ser igual a la velocidad en flujo libre. Calculamos la velocidad de flujo libre, más vale cacho. Dijimos que la velocidad en flujo libre es decir, medida en campaña o con volúmenes altos y la tengo que corregir, o la estimo por fórmula. Si yo tengo una estación permanente y la estación permanente me da el valor medida en campaña en estación permanente, pipí, cucú, tengo el valor de velocidad en flujo libre. Ahora, fíjense cómo calcula la matemática. Me dice, velocidad en flujo libre, calculada, 0,0125. Ustedes me van a preguntar, ingeniero, ¿y esto qué significa? Nadie sabe. Ni felices sabía. De una suma de volumen directo para el cálculo de velocidad promedio de viaje y el volumen opuesto para el cálculo de velocidad promedio de viaje. Yo tengo que transformar los volúmenes a un volumen horario equivalente, ya sea para el cálculo de velocidad promedio de viaje en un sentido y en el otro sentido, menos un factor que tiene en cuenta ajuste por porcentaje de zona sin sobrepaso para la determinación de la velocidad promedio de viaje. ¿Cómo es esto? Fácil. Volumen equivalente en el otro sentido estudiado. Fíjense lo que dice acá la teoría. Volumen equivalente en el sentido opuesto. Tiene sentido ascendente. Tengo que tener el volumen entrante en el otro sentido, porque es el que me molesta a mí para efectuar el sobrepaso. Tengo la zona sin sobrepaso, que es algo geométrico. Conozco la velocidad en flujo libre y en función del volumen opuesto tengo la pérdida de velocidad por la presencia de zonas sin sobrepaso. Si el porcentaje de zonas sin sobrepaso es bajo, mi pérdida de velocidad va a ser chiquitita. Pero si el volumen opuesto es chiquitito, tengo un valor chiquitito. Pero si el volumen opuesto es grande, fíjense cómo crece, baja, baja, baja. Me está diciendo que al principio no me molesta mucho, después sí molesta y después al final, como hay tanto tránsito, no me molesta. Está haciendo matemática para determinar qué, cuánto le tengo que restar a esa velocidad promedio de viaje por la presencia de tránsito opuesto en función de la zona sin sobrepaso. Y recién acá, con esta expresión matemática, yo he calculado uno de los parámetros más importantes
que sería para una clase 1 es un dato, para clase 2 no me sirve, y para clase 3 este dato sí me sirve porque necesito conocer velocidad en flujo libre, pero teniendo la velocidad promedio de viaje y la velocidad en flujo libre es un porcentaje, ya la vamos a explicar, no se preocupen. Y hemos calculado recién acá velocidad promedio de viaje. Ahora bien, el segundo parámetro para clase 1 era porcentaje de tiempo sin ser efectuar sobrepaso, necesario para clase 1 y clase 2. Dos etapas, fíjense cómo hace. De nuevo, tengo que hallar un volumen horario equivalente, pero va a ser diferente al anterior, porque este es para el cálculo de los porcentajes de tiempo sin posibilidad de sobrepaso. Los coeficientes van a ser totalmente diferentes. Y por último, se va a hacer el cálculo del tiempo sin posibilidad de efectuar sobrepaso. Matemáticamente, vámonos a la hora. Tengo que transformar mi volumen en un volumen horario equivalente. La matemática es igual. El volumen de demanda, el factor de hora pico, que es el mismo que en caso anterior, y aparece otra vez FP y FBP, pero no para cálculo de velocidad promedio de viaje, no. Ahora es para el cálculo del tiempo sin sobrepaso. Entonces, hay que calcular los factores dependientes, y el factor de cálculo de la presencia de vehículo pesado para el cálculo de tiempo sin sobrepaso, diferente. Fíjense, rápido, porque esto ya más o menos se repite lo anterior. Estoy haciendo tiempo sin sobrepaso. Primer factor, factor dependiente. Es lo mismo. El volumen de demanda, llano u ondulado. Busco el volumen de demanda, determino cuánto es el factor de ajuste por pendiente, terreno llano o terreno ondulado. Si fuese pendiente específica, es lo mismo, me dice la teoría. Tengo que buscar cuál es el valor de tu pendiente, cuál es el valor de la longitud, cuál es el rango de volumen en la dirección estudiada, la que yo estoy considerando, 400, pendiente del 3 al 3,5, una longitud de 1200 metros, el factor de ajuste va a ser 0,97. Espectacular. Vehículo pesado. Fíjense la fórmula. Otra vez, equivalente de camiones, equivalente recreacional, para el cálculo de qué? Porcentaje de tiempo sin efectuar sobrepaso. Estos valores de equivalente van a ser diferentes. Miren, factor de ajuste de la presencia de vehículo pesado, el equivalente de camiones para el cálculo del tiempo sin sobrepaso, llano o pendientes, el factor ondulado, el factor. Tengo para el caso de pendiente específica, cómo se hace el cálculo del factor de la presencia de vehículo pesado para el cálculo del tiempo sin efectuar sobrepaso. Y toda esta matemática, ¿dónde? Lo que más me interesa, tiempo sin posibilidad de sobrepaso, cálculo del tiempo de viaje sin posibilidad de sobrepaso, una expresión matemática. Y acá es donde, entre nosotros, vamos a ver que hay números oscilantes en la ingeniería, el parezómetro, que no tiene ninguna justificación técnica de por qué la gente del manual de capacidad adoptaron estos valores. No hay. Esa es la gran, a ver cómo le puedo decir entre nosotros, crítica que tiene este manual de capacidad para poder hacer un copy-paste y traerlo a la Argentina. Lo que vamos a ver ahora no tiene ninguna justificación que diga lo que tomaron los americanos se cumple en Argentina. No, no hay. Entonces era el gran problema que tiene el manual de capacidad versión 2010 para la interpretación de qué porcentaje de tiempo de viaje sin posibilidad de sobrepaso. Y este es un parámetro a tener en cuenta para el cálculo de nivel de servicio. Porcentaje del tiempo sin sobrepaso. Dice la teoría, nace de un valor base, PBTSD, porcentaje base de tiempo sin sobrepaso en la dirección estudiada, y se va a calcular mediante esta matemática.
Y a ese se le va a sumar un valor que va a ser una función f, ajuste por porcentaje de prohibición de sobrepaso en la dirección estudiada, por el volumen directo equivalente en la dirección estudiada para el cálculo del tiempo sin sobrepaso sobre la suma de los dos volúmenes directos más opuesto. Tengo que calcular dos parámetros, este y este, porque estos dos ya lo hice. He transformado al volumen a un volumen horario equivalente en la dirección D o en la dirección opuesta. Ya lo hice. Esto es lo que hicimos en la hoja anterior. La pregunta es, ingeniero, ¿y esto? ¿Y esto? Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Vamos al primero. Porcentaje base. Me dicen que una expresión matemática, fíjense la expresión matemática, 100 por 1 menos e elevado a la a por el volumen estudiado, volumen horario equivalente en la dirección estudiada, elevado a la b. ¿Dónde están los coeficientes A y B? Miren, en función, si yo estoy estudiando la dirección 10, directo, tránsito en dirección de estudio, entro con el volumen opuesto y saco los coeficientes A y coeficiente B. Y con esto voy a calcular que porcentaje base de tiempo sin efectuar sobrepaso. Si alguien a mí me explica qué interpreta esta expresión matemática, lo felicito. Pero le preguntamos a Felicia, ingeniero, ¿y esto de dónde se lo come? ¿Dónde esos números oscilantes? No sé. La respuesta es no sé. Entonces, es la gran incongruencia que tiene el manual de capacidad. Es cómo calculan estos coeficientes A o B en función del volumen opuesto para el cálculo de que el porcentaje base de tiempo sin sobrepaso en la dirección estudiada. 100 por 1 menos e elevado a la a por el volumen directo elevado a la b. Tal que a y b salen de esta tabla. Nadie sabe. ¿Qué me está faltando? Ay, ¿qué hice yo? Acá. Me está faltando este. F sub SSD, que sería el ajuste por porcentaje de prohibición de sobrepaso en el sentido estudiado. Eso es esto. El factor de ajuste por zona sin sobrepaso va a ser en función volumen total en ambos sentidos, la zona sin sobrepaso que depende de condiciones geométricas y depende de la distribución del tránsito. 60-40, 70-30, etcétera, etcétera. Entonces busco, supongamos una ruta nacional 60-40, 40%, 800, 40, 33,4. ¿Qué es lo que es 33,4? Es un número que me va a incrementar el porcentaje de tiempo sin sobrepaso al porcentaje base, hallado por fórmula, y me lo va a multiplicar a una expresión matemática, el volumen directo equivalente en la dirección estudiada para el cálculo del tiempo sin sobrepaso sobre la suma de los dos volúmenes. Y tengo este factor, que es porcentaje de zona con provisión de sobrepaso, el FSD, en función de el volumen total en ambos sentidos, el porcentaje de zona sin sobrepaso y la distribución del tránsito que depende de la ruta estudiada. Y con esto saco el factor FSSD. Maravilloso. ¿Qué me estaría faltando para ir cerrando la materia o este tema? El porcentaje de velocidad en flujo libre. Si yo estoy en categoría 2 y hallo este número, ya estoy en categoría 2. Porque en categoría 2 lo que me pedían era qué porcentaje de tiempo sin sobrepaso tengo en rutas clase 2, rutas turísticas donde no quiero desarrollar altas velocidades. Hallo esto, espectacular, tengo la respuesta que estoy buscando.
Ahora me está faltando en clase 3, porque en clase 3 lo que yo quería saber es, permítame, hay un alumno que quiere entrar, dice, velocidad en flujo libre. Bueno, este cálculo es fácil, dice, solamente para caminos clase 3, en lo que se determina el porcentaje de velocidad flujo libre, ¿cómo? El cálculo de la velocidad promedio de viaje en la dirección estudiada y la velocidad en flujo libre estimada. Si ustedes miran acá, hago un hiperbólico, la velocidad promedio de viaje la hemos calculado en esta fórmula, lo que me estaría faltando es velocidad en flujo libre. Y la conozco, porque la velocidad en flujo libre ya también la encontré. O sea, tengo todo, ¿no? Un porcentaje entre la velocidad promedio de viaje, estimada por fórmula, este valor, y el valor de la velocidad en flujo libre, que también es un valor estudiado por ustedes. La podíamos hacer por fórmula o la podíamos medir en campaña. Tengo este dato. Si tengo este dato, es la velocidad promedio calculada por fórmula, la velocidad en flujo libre, hago una relación matemática y tengo el porcentaje de velocidad en flujo libre. Y fíjense lo que dice la teoría, para ir cerrando este tema. Si fuese una clase 1, en donde había dos parámetros, uno era el porcentaje de tiempo sin sobrepaso y la velocidad promedio de viaje, yo puedo definir los niveles de servicio en función de esas dos variables. Hay un ejemplo que vamos a ver más tarde. Y a mí dice, por porcentaje de tiempo de sin sobrepaso me da categoría B, pero por velocidad de viaje me da acá categoría C. ¿Qué nivel de servicio tiene el sistema? Siempre peor. Nivel de servicio C. Este es B, este es C. El sistema es por velocidad promedio de viaje, nivel de servicio C. Ese va a ser el ejemplo que vamos a ver con el práctico de manual de capacidad, camino rural de 2 carriles, versión 2010. O sea, para clase 1 tengo que verificar dos variables, porcentaje de tiempo sin sobrepaso y la velocidad promedio de viaje. Para un camino clase 2, la velocidad no me importa. Lo único que me interesa es el porcentaje de tiempo sin sobrepaso. ¿Qué es lo que era en esta? Rutas turísticas. La anterior, ¿qué es lo que era esto? En clase 1, troncales. Troncales nacionales o provinciales. Tramo general. Clase 2, turística. Y clase 3, ¿qué es lo que era, ingeniero? Era una ruta que pasaba por un gran desarrollo desde el punto de vista de urbanización. Urbanización. Tengo urbanización. No puedo andar a alta velocidad. Lo que me interesa es qué porcentaje de velocidad va en flujo libre. Entonces, en función, clase 1, porcentaje de tiempo sin sobrepaso, velocidad promedio de viaje. Clase 2, porcentaje del tiempo sin sobrepaso. Y clase 3, velocidad en flujo libre, defino el nivel de servicio de un camino rural de 2 carriles, manual de capacidad versión 2010. Cierro con esto. Fíjense las mejoras de la posible que tiene el manual de capacidad. Las mismas que ustedes vieron para el manual de capacidad versión 1985. 1, mejorar la distancia de visibilidad. 2, banquina pavimentada, me da seguridad, tengo mayor despeje. Camino de 3 carriles, el que le mandé ya el archivo para que lo lean. 2 de ellos en un sentido de circulación, sobrepaso prohibido en el otro, lo que hacían los noruegos, la gente de Noruega. Carriles de 3 carriles con giro a la izquierda central continuo, Norteamérica. Camino rural, ya lo vimos con ustedes. Camino de 3 carriles con camino central reversible. Esto dijimos que en la Argentina es imposible. Mejoras especiales en las intersecciones, lo dijimos que vamos a ver con el ingeniero Lirusi cuando veamos intersecciones. Carriles auxiliares, más o menos ya lo hemos visto con ustedes en autopista. Carril para permitir sobrepaso, más o menos es lo mismo que esto. 2 sentidos en un, y después uno. Y tramos cortos de 4 carriles para efectuar, liberar la cola. Y acá termina esta presentación. Este sería el manual de capacidad versión 2010 del
Manual de capacidad para el estudio de pendiente específica. ¿Qué es lo que estamos encontrando y cerrando la idea ya? Y los libero. Este manual de capacidad, ¿cuál es el gran problema que presenta? Este manual de capacidad presenta que esencialmente, cuando hablamos de cálculo del tiempo de viaje sin posibilidad de sobrepaso, que lo voy a utilizar categoría 1 o categoría 2, el cálculo del porcentaje base del tiempo sin sobrepaso sale de una expresión matemática en donde nadie sabe de dónde salen los coeficientes. ¿Qué representan los coeficientes? El A y el B. Y fíjense que los coeficientes entran con el volumen opuesto, no en el sentido estudiado, y aparecen coeficientes que ¿de dónde salen? Ni papá mono tiene. Y después aparece el factor que es el ajuste por la presencia sin sobrepaso, que depende de la direccionalidad, tampoco tiene una justificación que usted me dice. Entonces, ingeniero, ¿cuál es el problema de esta versión de manual de capacidad? Esto, que no tenemos experiencia, o que yo por lo menos, Viaín, tenga experiencia, o Felicia nos desasnó, de cómo sería la manera de operar de este nuevo manual de capacidad. ¿Qué se está haciendo? Ojo, anda, entre nosotros anda, aplicando la teoría. Hay que tener criterio, pero es el ejemplo que le damos ahora a usted. Se está usando ya el manual de capacidad versión 2010 para camino rural de 2 carriles, pero si ustedes me preguntan y ven los libros, lo que más se sigue utilizando es la versión anterior, la del año 1985, porque es la que tenía más experiencia desde el punto de vista de la información que me daba la versión anterior del manual de capacidad, versión 1985, de un camino rural de 2 carriles. ¿Entendieron más o menos cómo es la historia de la teoría esta? No es mucho lo que hay que preguntarle, es cómo se estudian los distintos casos y cómo sería el ajuste del volumen horario equivalente, que es diferente, ya sea para el cálculo de la velocidad promedio de viaje o para el cálculo del porcentaje de tiempo sin posibilidad de efectuar sobrepaso. ¿Alguna pregunta? Nada. Profe, Dale, te escucho. dice ahí que esto anda. ¿Se hicieron comparaciones con datos No, tomados de no, no. España? No, lo que pasa es que si vos te vas a los españoles, todavía los españoles están trabajando en versión anterior. Y acá en la Argentina están haciendo algunos tole-tole, hay que mirar lo que presentan ahora en los últimos congresos, de cómo anda. Ahora, se ha trabajado, nosotros hicimos lo mismo acá con el puente Chaco Corriente, y los dos me dan categoría que estamos a nivel de servicio E. Una matemática hecha por nosotros y una matemática presentada por la versión 1985. Y te damos menos lógico, versión nivel de servicio de capacidad. El drama es que estamos jugando con esta matemática y esta matemática no tiene este porcentaje base sin sobrepaso. Me pueden llegar a decir, ¿de dónde sale esto? ¿Qué sé yo, papá? No sé dónde sacan. No sé, te juro que no tenemos respuesta. No tengo respuesta. Yo vi ahí, no tengo respuesta. Ni Felicia, ojo. Entonces, ¿qué te decía Felicia? El versión anterior, y ya lo conocíamos, lo hemos madurado, lo hemos trabajado. Esto a nosotros, Felicia, nos dio en el año 2017, 2018. Y recién lo estaba traduciendo, porque salió en el año 2010 y él lo tradujo creo que en el año 2015, 2016, y en el año 2017 fuimos los conejillos de India para el ingeniero Felicia de este manual. Lo matamos a pregunta, don Felicia. Y Felicia nos decía, miren muchachos, yo no tengo tanta experiencia de este manual de capacidad en este tema particular, porque es algo nuevo, hay que estudiarlo, hay que interpretarlo, y hay preguntas que todavía nosotros no tenemos respuesta. Pero hay que decirlo o hay que dárselo, porque el día de mañana capaz le digan, apliquen esto. Bueno, hay que aplicarlo. Yo haría, aplico el manual nuevo y aplico el manual viejo y veo que más o menos me da una cosa lógica, listo, las dos son cosas lógicas, parecidas, listo, fantástico. Ahora, ¿qué van a trabajar ustedes si somos un país serio? Esta versión. ¿Qué podemos hacer en Argentina? Que es la pregunta del millón. Estos coeficientes, capaz hay que ajustarlos para la realidad nuestra, para nuestra realidad. ¿eh? Bueno, se está estudiando. Bueno, lo que pasa es que los congresos ahora están medio paraditos todos los muchachos por una cuestión de la pandemia. Pero bueno, anda bien.
hay que darlo, me queda otra de lo nuevo que viene, así que así vienen y hay que estudiarlo. Y le van a presentar a usted el trabajo práctico, un trabajo práctico de un grupo que estudió en la provincia de Misiones y aplicó el manual de capacidad versión 2010, obviamente, pues ya no vamos a estudiar lo viejo. Y la respuesta que le dio va a estar una respuesta lógica, es mucho más engorroso, más vueltero, no le digo el cálculo, porque vos tenés que calcular el volumen horario equivalente, ya sea para el cálculo de velocidad promedio de viaje o para el cálculo de porcentaje de tiempo sin sobrepaso, y vos tenés que calcular diferente, sentido de estudio en un sentido del otro sentido, pero es matemática, es todo buscar hasta encontrar que llegar a este punto, al cálculo del tiempo de viaje sin efectuar sobrepaso. Y bueno, y aplicamos lo que dice la teoría, no me queda otra. Bueno, gente, tengo dos opciones. Vamos al práctico de camino rural de 2 carriles, versión 1985, pendiente específica, o hacemos un descanso y arrancamos un poco más temprano. Yo creo que le puse la otra 17 horas, 17:15. Arrancamos a las 17, porque yo después de las 18, 18:15 tengo entrado en otra reunión de la facultad. ¿Quedamos así? ¿Cortamos Sí, ahora? Dale, Sí, dale. profe, cuanto antes mejor. cortamos ya. Dale, profe. Cortamos ahora y a las 17 entramos en la clase práctica y vamos a ver las dos prácticas. Pendiente Bueno, específica. El Excel que les mandé a ustedes, pendiente específica en Camino Rural de 2 carriles, versión 1985, y un PDF de cómo se encara, pendiente específica, para la versión 2010 del Manual de Capacidad Camino Rural de 2 carriles. ¿Listo, gente? ¿Quedamos así? ingeniero, Dale, te escucho. disculpe, hago una consulta, yo entré un poco tarde. ¿El parcial quedó para el 27 nomás? 27. 27. ¿Listo? Eso nomás, ingeniero. Bueno, disculpen la molestia. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Listo? Chao, chao. Gracias, gente. Chau, chau. Listo, Hasta luego. ahora, chao.